Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Queremos bendecir, queremos exaltar, queremos glorificar tu santo y precioso nombre. Señor, toma control de todo, Señor. Toma control ahí en el estudio de radio, Señor, en la operación, en todo lo que surja, Señor, en todas las redes, Padre amado, de cada hijo, Señor, de cada familia, en cada hogar, Señor, que tu presencia lo colme todo, que tu presencia lo llene todo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús estamos atentos, Señor, a tu clamor, estamos atentos a tu palabra, estamos atentos a lo que vos vas a impartir, Señor, en este día para cada uno de nosotros, Señor. Fluye, Espíritu Santo, hay libertad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, habla, Señor, habla a nuestros corazones, Señor, y aunque esta palabra, Padre amado, llegue, Señor, a aquellas personas que por algún motivo hoy no están conectadas, Señor, esto se va a repetir, está grabado y lo van a volver a escuchar en cualquier momento, Señor, en cualquier día, en cualquier horario, Señor. Que tu palabra, Señor, trascienda, que tu palabra penetre, Señor, que tu palabra como espada de doble filo, Señor, penetre a lo más profundo de cada ser, Señor, ayudándolos a entender, Señor, a discernir los planes que vos ya trazaste de antemano para cada uno de nosotros, Señor. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bendecidos, bendecidos. Amén. Vamos a empezar y como siempre, como cada reunión meditábamos y siempre estamos expectantes, preparándonos desde temprano, como lo hicimos desde el día 1 de esta cuarentena. Para nosotros los domingos siempre fueron domingos de reunión, los días que nos conectábamos a la radio, como lo hacemos hoy, lunes y miércoles, me refiero a lo que tuvimos en casa, ¿no? Pero para nosotros siempre fue una reunión, así que estábamos siempre atentos a lo que pasaba del otro lado, a que todos puedan estar conectados, a que nadie se desconecte de la fuente que es Cristo, que nadie se desconecte de su palabra. Estuvimos usando, como decía desde un principio, todos los medios que venían a nuestras manos, no se dejó de dar el discipulado. Le doy gracias a cada discipulador, siempre estamos agradecidos porque apartaron el tiempo, buscaron el día en el cual todos podían estar conectados, nos hacían saber qué es lo que estaban dando, cómo lo estaban tomando, si había alguien que no estaba conectado para que estemos orando, y lo hicieron durante los 7 meses. El trabajo en el Señor, como lo hacíamos presencialmente, no se dejó de hacer y se hizo a través de las redes. Así que todo lo que teníamos a mano lo utilizábamos para la gloria del Señor, para que en este tiempo no nos agarre con ninguna flaqueza, si bien todo lo que estábamos viviendo era también una psicosis de información para nuestras vidas, aún cuando estábamos cimentados y parados sobre la roca, pero alguna que otra noticia siempre impactaba, pero nunca dejando de confiar en el Señor y con más ahínco, con más empuje, con más tesón, con más pasión, seguir predicando de su palabra, que es la única que nos abre camino, que es la única que nos abre puertas, es la única que no nos hace desmayar y es la única que nos mantiene firmes y sabiendo que Dios es fiel. Entonces, meditando, y ya les dije cómo estábamos el día domingo, íbamos tempranito, nos levantamos muy temprano, 6 de la mañana más precisamente, los hago levantar a todos, directamente no los hago levantar, sino que les doy el desayuno en la cama, entonces ya saben que se tienen que levantar, preparándonos temprano porque queremos ir temprano, queremos estar, no tenemos un viaje corto, así que queremos salir con tiempo y aprovechar todo el momento desde que salimos de casa, el viaje, que no se transforme en una rutina, sino que cada día sea especial. Amén. Que cada día sea especial, por eso cada día se lo encomendamos al Señor, no somos nosotros, sino que es Él a través de nuestras vidas, ir con un espíritu dispuesto a servirle a Él porque es su obra. Amén. No es nuestra, es su obra, y nosotros como hijos suyos, como asignación en Tiempo de Esperanza, Cañuelas,
queremos estar atentos a todo, a cada detalle, a que no falte absolutamente nada, así que llegamos muy tempranito, como le decía, llegamos muy tempranito el domingo pasado, salimos en el mismo horario, pero llegamos más temprano que otros domingos, así que ahí estábamos, atentos, y bueno, transcurrieron las 3 reuniones, y en una de las reuniones quería hacer un alto en lo que vamos a compartir de parte de Dios, y se acercó una vecina, ¿no es así, Silvia? Una vecina, Amén. ¿no? Amén. Sí, se acercó una vecina, la cual ustedes saben que nosotros estamos bajo protocolo y todas las personas que no están anotadas no pueden entrar, no pueden asistir. Así que ella quería hablar con el pastor, quería hablar con alguien, quería ser ministrada. Bueno, Silvia le hizo saber cómo nos estábamos manejando, y bueno, que tenía que finalizar la reunión, y no nos quedaba otra que esperar, y no le quedaba otra que esperar, ¿no? Y así todo, tampoco podíamos hacerla pasar ni siquiera para hablar, porque es como nos estamos manejando bajo el orden que corresponde natural, como así está firmado un decreto, ¿no? Y cuando salíamos, después de las 3 reuniones, que la verdad fueron reuniones poderosas, donde la presencia del Señor fluyó de una manera tremenda, tanto en la primera reunión, como en la segunda reunión, como en la tercera reunión, que para mí no parecen muchas horas, es como que no me muevo de la silla que entré, y ahí me quedé, y no me muevo, no hago absolutamente nada en el intervalo, sino que me quedo expectante a lo que está por venir. Y salíamos ya había finalizado la reunión, llovía, habíamos finalizado, estábamos cerrando todo, y se acerca Susana, la vecina, con esta vecina que era la que anteriormente venía, y bueno, necesitaba que la ministraran, y estábamos ahí, Silvia, bueno, mi esposo, mis hijos, estábamos en ese lugar, y bueno, así que mi esposo estuvo hablando con ella, su pastor estuvo hablando con ella, no se quedó con lo que le decía, sino que también ella lo invitó a ir a la casa, ¿no? Que estaba su familia. Bueno, se los resumo, la cuestión es que oramos, oró el pastor por ellos, y pudieron ser libres de lo que les estaba aconteciendo, y no solamente que pudieron ser libres, sino que recibieron a Cristo, que esta es la parte fundamental. Recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, así que 5 almas para el Señor. Gloria, y son vecinos, o sea que cuánto hace que está tiempo de esperanza ahí en la Avenida del Carmen, que lo decía muy bien Cristian, 2549, y cómo es Dios. Amén. Cuando uno está predica la sana doctrina, cuando uno predica la palabra viva, la palabra eficaz, cuando uno predica la palabra de parte de Dios y no de hombre, hay frutos. Amén. Hay frutos. Amén. Así que ustedes saben que el único medio de evangelización que tenemos es los programas de radio. Amén. Lo que hacemos los lunes y los miércoles. Bueno, antes de pandemia lo utilizábamos igual, y los grupos discipulados que son para la gente, para los hijos que se congregan. Así que estamos agradecidos al Señor por la fidelidad de Dios en un ambiente de dificultad, porque muchos dicen es un ambiente de dificultad en el transcurso de la pandemia, es un ambiente de dificultad en el tiempo en el cual vivimos, es un ambiente de dificultad, todo lo que nos rodea, naturalmente hablando, siempre uno dice es un ambiente de dificultad, pero para los que creemos en Dios, para los que confiamos en su palabra, para los que confiamos en las bendiciones y todos los prodigios, las maravillas y los milagros que Dios hace a través desde su palabra y a través de impartir lo que viene directamente de su trono, vemos la fidelidad de Dios. A pesar de que haya ambientes difíciles, siempre vemos la fidelidad de Dios. Amén. Y no es para pasar por alto ni pasar desapercibidos, son 5 almas, son 5 personas que abrieron su corazón y lo recibieron a Él como su Señor y como su Salvador. Amén.
Así que cómo dejar de predicar, cómo bajar los brazos, cómo detenernos, cómo ponernos pasivos, cómo no, esto no deja de crecer, tenemos que seguir avanzando, no solamente por un crecimiento, sino que tenemos que seguir impartiendo lo que Dios puso en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un llamado, cada uno de nosotros tiene un ministerio, Dios puso algo precioso en cada uno de nosotros por ese llamado. Nosotros aceptamos ese llamado, aceptamos la asignación y cada uno de nosotros tiene para dar, tiene para impartir lo que Dios puso. Nadie puede decir no tengo, no sé cómo hacerlo. Entonces todo lo que venga a nuestras manos de parte de Dios lo tenemos que poner en acción, tenemos que ponerlo por obra. Y bueno, sabíamos que este tiempo iba a ser también un poco difícil para, al no tener contacto, solamente hacerlo mediante las redes o lo que venía a nuestras manos, llamados telefónicos, mensajes. Sabíamos que no todos iban a reaccionar de la misma manera, pero no porque nosotros así lo queremos, sino que está en cada uno decide cómo manejarse en esta vida. Y decíamos que en este tiempo hubo personas que dejaron las cosas de Dios, personas que nosotros decíamos estaban estables, estaban arraigadas, lo veías que estaban sirviendo, que estaban haciendo, pero nosotros lo veíamos aparentemente, porque en realidad esto pasa por dentro, no es de un día para el otro que la persona se aparta, no es en estos 7 meses que la persona decide apartarse, sino que no estaban bien arraigados, como hablábamos la última prédica, y decíamos que las raíces flojas, ¿no? Sino que las raíces tienen que estar profundas para que ningún viento, para que ninguna influencia, para que nada ajeno a Dios nos distraiga. Pero no dejando de orar. No quiere decir que nosotros, si Dios no da nada por perdido, nosotros tampoco. Amén. Entonces es un tiempo en el cual nosotros no tenemos que detenernos. Es un tiempo donde en la corrección vamos a ver el verdadero corazón de las personas. Aleluya. Cuando se corrige, uno ve el verdadero corazón porque ve la reacción, ve cómo se reacciona, ¿no? Entonces vamos al libro de Jeremías, si tenés ahí la Biblia, Silvita, vamos al capítulo 1 de Jeremías. Si lo tenés, amén, decime que lo tenés. Amén. Lee todo el capítulo de Jeremías. Capítulo 1. Tranquila, y bien alto, vamos al libro de Jeremías, capítulo 1, del verso 1 al verso 19. Amén. Leemos la palabra del Señor. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra.
Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Y dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén, amén, tremendo. Estamos viendo que en el capítulo 1 dice el llamado del profeta, el llamado de Jeremías. Jeremías tenía un llamado, como cada uno de nosotros tenemos un llamado. Amén. Y el llamado es que tenemos que predicar su palabra. Y hay veces que nos vamos a encontrar con no un terreno fácil, no con algo que va a ser agradable para nuestras vidas, sino que siempre nos vamos a topar, posiblemente no siempre, pero algunas veces nos vamos a topar con una respuesta, o nos vamos a topar con algo que no esperamos que nos suceda. Creemos que al impartir la palabra todos la van a recibir de igual manera, que todos la van a aceptar, que todos la van a poner por obra, que todos la van a accionar, que todos la van a creer por sobre todas las cosas, y que van a hacer la voluntad de Dios y lo que Dios les está diciendo a través de sus profetas, a través de sus pastores. Como decíamos, no es palabra de hombre. Cuando no es palabra de hombre, nosotros nos vamos a dar cuenta, porque hay frutos, hay bendiciones, suceden milagros, suceden cosas, y podemos decir que Dios está en tiempo de esperanza, podemos decir que su palabra es viva, podemos decir que su palabra se imparte. Amén. Pero cómo nos enfrentamos y cómo seguimos estableciendo la fidelidad de Dios en un ambiente difícil, en aquello que nosotros decimos, pero hablamos de igual manera, uno responde de una manera y otro responde de otra, y aquel que venía bien, y aquel que estaba presto, que estaba dispuesto, que estaba apasionado, como digo, aquella no lo estoy hablando en particular a alguien, ¿no?, sino que en general, y decimos, ¿cómo puede ser si uno reacciona de una manera y otro de otra? Pero no nos tenemos que quedar ahí. Nosotros tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Porque muchas veces los pensamientos van a venir a distraernos, ¿no? Y habla de Jeremías porque habla que él tenía un llamado, y en el capítulo 2, que después lo pueden leer, el libro de Jeremías tiene 52 capítulos, y les puedo decir que en los 52 capítulos sirven para leer, para desmenuzar, pero no vamos a leerlo los 52 capítulos, sino yo quiero meterme en el llamado. Él tenía un llamado, el cual Dios le dijo que no temiera, que vaya, que haga lo que Él le envió a hacer. Amén. Y a todos Dios nos envió a hacer. El tema es cuando nosotros lo hacemos con nuestras propias fuerzas y no lo hacemos con Dios a través de nuestras vidas. Amén. Entonces muchas veces cuando uno hace las cosas con sus propias fuerzas, con sus propios pensamientos, bajo sus formas, bajo sus maneras, las cosas no van a salir bien, y ahí es donde uno se desestabiliza, o donde uno tiende a bajar los brazos. No quiero no voy a decir que uno tiende a bajar los brazos, donde uno se queda en calma, donde no avanza, donde hay quietud en su vida, y donde nosotros no tenemos que permitir que eso suceda en nuestras vidas. Amén. Y así le pasó a Jeremías. Él revela un corazón frágil, porque en el capítulo 2
2 dice la queja de Dios contra Israel, y Dios lo había mandado a él a hacer la tarea de restaurar y de que llevar al pueblo, a Jerusalén, al arrepentimiento, y así a Judá también. Revela un corazón frágil, un corazón agobiado y una mente perpleja, pero no porque él había dejado de confiar en el Señor, sino porque estaba viendo que el pueblo no lo escuchaba, que el pueblo no escuchaba la voz de Dios a través de su vida, que no escuchaba lo que Dios estaba hablando. Entonces él se dolía, como cada uno de nosotros se duele cuando vemos a una persona que no está escuchando la voz de Dios, que no está cambiando su vida, que no hay arrepentimiento, que no está viendo más allá de lo que está haciendo, sino que se queda ahí estancado. Y vemos muchas veces también que dicen que está todo bien, pero vos sabés de parte de Dios que las cosas no están funcionando en el orden correcto de Dios. Todos lo vemos, los que buscamos, los que anhelamos cada día más del Señor, que Dios se revele a nuestras vidas, que no actuemos humanamente, sino que actuemos en el Señor. Uno lo ve qué cosas van a suceder, y uno persiste, uno sigue, y a veces viene como a desestabilizarnos, ¿no? Viene a agobiarnos, y bueno, y nos deja obviamente con algo de, no tristeza, sino como un agobio, ¿no? Y dice que la mente de Jeremías estaba perpleja, y yo busqué lo que significa perplejo, y quiere decir que estaba confuso, estaba desconcertado, y es una persona que está desconcertada y no sabe qué debe hacer, no sabe qué debe pensar, o no sabe qué decir. Y muchas veces nos ha pasado en este tiempo, y nosotros no tenemos que permitir que nos pase, así como viene un pensamiento, erradicarlo rápidamente, porque un solo pensamiento que nosotros le demos instalación se apodera rápidamente de nuestra vida, se apodera rápidamente de nuestras acciones, y nosotros no tenemos que perder el tiempo, como siempre lo decimos, y automáticamente, rápidamente nosotros tenemos que desechar ese pensamiento, que nada nos distraiga, que nada nos detenga, que es Dios a través de nuestras vidas, no es con nuestras fuerzas humanas, sino que es con el poder de Dios a través de nuestras vidas. Y nos pasa, ¿no? Como a Jeremías, tenía un corazón perplejo, estaba agobiado. ¿Por qué? Porque veía que Jerusalén y Judá hacían lo que querían, no estaban escuchando la voz de Dios. Sabía que la rebeldía exigía castigo, porque Dios se lo había dicho, sabía que la rebeldía tiene castigo, que Dios se lo había dicho en numerosas ocasiones, como nosotros también lo sabemos, que un corazón rebelde tiene que volverse a Dios, porque la rebeldía no lo lleva a Dios, no está en la soberanía del Señor la rebeldía, y lo hablaba Dios a través de la vida del pastor, de mi esposo, de su apóstol, y hablaba del colirio, de los diferentes colirios, ¿no? Y yo me anoté los diferentes colirios. El primer colirio, si no lo tienen presente, el primer colirio es la obediencia, el colirio de la obediencia. Dios viene a traer este colirio, Dios viene a abrir los ojos para que la gente obedezca, porque es una de las faltas, y es una de las cosas que estanca, la falta de obediencia, que cada uno quiere hacer a su manera o como le parece, y nosotros no estamos para hacer ni mi parecer, ni del pastor, ni el parecer de Cristian, ni el parecer de Silvia, ni el parecer de Eliseo, sino que estamos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Lo que Dios nos envió a hacer, y Dios nos aconseja bien. Entonces no es un tiempo para perder, es un tiempo para aprovechar, y la obediencia tiene que estar en todos los órdenes. Amén. En todos los órdenes. Si Dios nos dice de congregarnos, tenemos que congregarnos, porque estamos siendo obedientes. Si Dios dice que nosotros tenemos que impartir de su palabra, tenemos que hablar de su palabra, somos obedientes, tenemos que obedecer, porque hay muchas personas que necesitan, pero si nosotros mismos que estamos adentro muchas veces nos estancamos, que dejamos para los demás. Siempre alguien va a hacer la tarea. Alguien me dijo
un día, vos no sos indispensable, el único indispensable es Jesucristo. El único que no tiene que faltar, el único que tiene que estar es Jesucristo. Vos no sos indispensable, ¿por qué? Porque si vos dejás tu lugar, el lugar donde Dios te puso, otra persona, Dios va a usar a otra persona. Dios siempre tiene, no tiene un plan B, porque el plan de Dios es perfecto, siempre lo decimos. O sea que si yo dejo mi lugar, Dios ya tiene preparado otro, porque su plan es perfecto, nada puede fallar, no tiene que haber fisura en su plan. Por eso es un tiempo en que nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos dio, que no nos pase como Jeremías, que nos entre la tristeza, porque no es con mi vida que yo voy a hacer que las personas cambien. Sí es con mi testimonio, sí es con mi proceder, pero es con Dios a través de mi vida. Si Dios prometió algo, Dios lo va a cumplir. Yo tengo que esperar en la fidelidad del Señor. Entonces, un tiempo precioso para que nosotros no rifemos, no regalemos lo que con tanto esfuerzo nos costó, lo que con tanto esfuerzo logramos. Ustedes, cada uno de ustedes puede dar testimonio del día 1 que llegaron a los pies de Cristo, que lo recibieron como su Señor y Salvador, y siempre tenemos que ir al principio, porque a veces nos olvidamos, a veces tenemos mala memoria de lo que Dios hizo, y siempre tenemos que volver al principio para no desviarnos de donde Dios nos quiere llevar, ¿no? Porque hay un propósito en cada uno de nosotros, y el propósito de Dios es perfecto para cada uno. El propósito de Dios para cada vida es perfecto. Entonces tenemos mala memoria, tenemos que ir al principio, y donde Dios nos sacó, de donde Dios nos rescató, de dónde estamos hoy, de cómo restauró nuestra vida, de cómo restauró nuestra familia, de cómo restauró a nuestros hijos, de cómo restauró todo alrededor. Vimos la mano de Dios poderosa en todo este tiempo, en toda esta cuarentena, en este tiempo que nos hemos apartado, no hemos dejado. Obviamente acá en mi casa volvimos a lo que hacíamos habitualmente, que es prepararnos temprano, salir los martes, salir los jueves para la iglesia, ir más temprano. Y antes estábamos quietos, estábamos en el hogar, abríamos la cámara, predicábamos, pero cada uno estaba haciendo sus cosas y impartiendo lo de Dios. Pero ahora tenemos que salir, y no cambió absolutamente nada, porque mis hijos lo saben que nosotros amamos servir a Dios, y ellos son compañeros nuestros. Es más, son los primeros que nos dicen de ir a la iglesia, son los primeros que lo hacen, porque durante estos 7 meses aprovechamos ese tiempo para impartirles. Sí que hay falencias como en todos los hogares, pero tratamos, nos determinamos, porque tratar es una palabra que no me gusta, nos determinamos día a día a que estas falencias no estén, a erradicarlas definitivamente, a construir sobre bases firmes para ellos, porque uno como padre no quiere que sus hijos cometan los errores que uno cometió. Podrán tener otros en el transcurso de la vida, pero no los errores que uno cometió, porque uno les va a enseñar el camino a seguir y les va a decir: esto te conviene, aquello no te conviene, como Dios lo hace con nosotros. Y Dios continuamente nos está enseñando: tenés 2 caminos. Está el camino del bien, está el camino de la bendición, y está el camino del mal, ¿no? Hay 2 caminos, no hay un tercero, no hay un cuarto, no hay quinto, son 2 caminos exactamente. Entonces, como Jeremías, ¿no? Volvamos a esto. Jeremías sabía de la rebeldía, y sabía que la rebeldía iba a tener castigo, porque Dios se lo había dicho en numerosas ocasiones. Después de años de ser fiel, de ser obediente a la voz de Dios, Jeremías se choca con una pared. ¿Por qué se choca con una pared? Y muchas veces a nosotros que predicamos, que hablamos de su palabra, muchas veces nos chocamos con esa pared. Vos sabés de parte de Dios que estás hablando con alguien y ese alguien no te está escuchando. ¿Alguna vez hablaron a alguna pared? ¿Le hablaron a la pared? La pared no contesta, la pared no se mueve, la pared no se inmuta, la pared no dice, no habla, no dice absolutamente nada. Y muchas veces nos topamos con ese tipo de personas. Pero no tenemos que bajar los brazos, no tenemos que desistir, porque dice la palabra de Dios que su palabra no vuelve vacía.
su palabra no vuelve vacía y su palabra cumple el cometido para lo que es enviada. Así que ustedes no dejen de predicar, a los que están del otro lado, ustedes también no dejen de predicar, no dejen de dar sus buenas nuevas, no bajen los brazos, porque es un tiempo para no bajar los brazos. Aleluya. No entren en la tibieza, como hablaba los diferentes colirios, el número 1 que es de la obediencia, y él fue en un momento viendo todo lo perplejo en sus pensamientos, viendo la rebeldía, que esa rebeldía iba a producir un castigo después de ser fiel y obediente, se chocaba con eso, ¿no? Que no entendían, que no lo escuchaban directamente, que no escuchaban lo que él tenía para decir de parte de Dios. Entonces él se puso mal, cuando Jeremías tenía que confiar en la fidelidad de Dios. Y Dios le dice en el capítulo 1, le dice, no temas delante, en el verso 8 dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Él se lo dijo, Dios se lo anticipó en su llamado, aleluya, que él iba a estar, Dios nunca lo iba a dejar, como tampoco los deja cada uno de los que está escuchando, aleluya, ni a ustedes, ni a nosotros, ni a los que están escuchando del otro lado. Amén. Dios no los deja. Si Dios no los deja, puede faltar todo lo demás, pero mientras Dios esté con nosotros, sigamos para adelante. En el mayor desierto, en la mayor soledad, en los mayores pensamientos de agobio, en los mayores, en las mayores preguntas que uno se haga, tengan la tranquilidad que no están solos, que Dios está con cada uno de ustedes. Y no es algo que yo quiera expresar, sino que lo dijo Dios, así como estuvo con Jeremías, como estuvo con todos los hombres de fe y las mujeres de fe que hemos leído y que leemos a través de su palabra, lo está con nosotros. Amén. Entonces decíamos también del colirio de la desobediencia. El segundo es el colirio de la humillación y el reconocimiento de Dios. El pueblo no lo reconocía a Dios. No hacía caso omiso de lo que Jeremías le estaba diciendo. Y si Dios le había dicho una vez a Jeremías, que él iba a estar, Dios lo sabía, y también se lo repetía a través de los testimonios, porque no todos desobedecían. Había unos que durante el transcurso de muchos años de predicar y de ser obediente a la voz de Dios, vio la fidelidad de Dios en cada persona. Ahora llegó un tiempo, como también lo estamos viviendo actualmente, en el cual hay corazones que están cerrados, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces uno no tiene que dar nada por perdido. El tercer colirio es arrojar el manto de Jericó, el manto de la mendicidad. Nosotros no estamos para mendigar absolutamente nada, tenemos que arrojar eso, el que nos provee de todo, y el que no nos hace mendigo es Dios, y el que nos proveyó absolutamente de todo y que nos llenó de favores y misericordias, y que cada día son nuevas, dice, sus bendiciones. Así que no tenemos manto de mendicidad, porque en él lo tenemos todo. Expresamos a Dios a través de la adoración en la última reunión: si te tengo a ti, tengo todo. Amén. Si lo tengo a él, lo tengo todo. Amén. Lo tengo todo. Amén. Que no nos falte Dios, que no nos falte él. Entonces, ¿cómo nos falta? Siendo obedientes, humillándonos cada día, reconociéndolo a él como nuestro Señor, reconociendo su señorío, reconociendo su soberanía, arrojando el manto de mendicidad. Nosotros no estamos para mendigar, nosotros estamos para proveernos de todo lo que Dios ya nos dio en su palabra. Nosotros estamos para servirnos de la mesa que contiene abundancia para cada uno de nosotros. Aleluya. Y el cuarto, salir de la incredulidad. Y ese es un tema, la incredulidad, porque muchos no creen en el mensaje, y es lo que le pasaba a Jeremías. Él tenía que llevar el mensaje del arrepentimiento para que la gente sea restaurada, para que Israel sea restaurada, y no solamente que Israel no creía, sino que también se contagió Judá. Entonces estaban los dos en la misma, y él tenía que ir a cumplir lo que Dios le había encomendado, pero se encontraba de que la gente no creía, y sobre Trascartón que no creían,
pero seguían testarudos, seguían cabeza dura. La nación de Israel seguía siendo testaruda como siempre, evadiendo los mandamientos de Dios, porque conocerlo los conocía, pero los evadían y menospreciaban las advertencias a través de su profeta, a través de Jeremías, como lo viene haciendo con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, como lo viene haciendo Dios a través de cada reunión, a través de su palabra. Les está diciendo que salgan de la incredulidad, salir de la incredulidad, que es lo que estaba pasando con Israel y con Judá. Dejaban de lado los mandamientos y menospreciaban las advertencias. ¿Por qué es una advertencia? Si Dios nos dice que nos pongamos el colirio de la obediencia, es una advertencia, porque hay desobediencia. Ninguno de nosotros puede decir yo soy súper obediente, porque sería el mayor mentiroso en ese día. Todos tenemos una cuota de desobediencia en algún momento. No queremos hacer, parece como que es una exigencia, a veces parece como que es una imposición. Y no, si Dios no nos impone absolutamente nada. Dios nos dio libre albedrío y cada uno hace su propia elección. Entonces decíamos, salir de la incredulidad. El 5, que esta es la que más cuesta. Orar por sus enemigos. Tenemos que orar por aquellos que nos ponen tropiezo. Tenemos que orar por aquellos que están que no nos gusta, porque muchas veces no tenemos que manejarnos por los gustos. Esta cara sí me gusta, le voy a hablar, la acepto, comparto. Aquella cara no me gusta, entonces no la acepto y no comparto absolutamente nada. Dios no nos mandó a mirar el porte de cara, Dios nos mandó a hablar al corazón. Amén. Y si Dios lo hace, nosotros no somos más que Dios para no hacer lo que Él hace. Amén. Amén. Entonces tenemos que hablar de igual manera con todos. Tenemos que orar por aquellos que no nos cierran, tenemos que orar por aquellos que en algún momento afectaron nuestras vidas. Tenemos que orar y entregarlos definitivamente al Señor. Y también habló del colirio del amor de Dios, el colirio del amor de Dios, que si nosotros miramos a través del amor de Dios, no hay nada ni nadie que nos detenga, porque el amor de Dios no se detiene. El amor de Dios impacta, el amor de Dios todo lo perdona, el amor de Dios ve mucho más allá de las circunstancias, ve mucho más allá de la situación, ve mucho más allá de lo que pueda estar aconteciendo. Así que el amor de Dios, tenemos que ponernos ese colirio todos los días, del amor de Dios, así no cometer errores. Y el 7 es el colirio del arrepentimiento, que esto era lo que Jeremías tenía que trabajar, tenía que hacer su trabajo de parte de Dios para con la nación de Israel, para con la ciudad de Judá. Amén. Amén. Por obediencia a Dios, Jeremías predicaba el arrepentimiento al pueblo de Judá durante varios años. Él en obediencia predicaba, pero ahora parecía que Dios lo había, muchas veces nos pasa, ahora parecía como que Dios no lo estaba escuchando, como que Dios absolutamente no hacía nada. En algún tiempo resultó, y en esto nosotros decíamos, reflexionábamos, meditábamos con mi esposo, y en muchos hay que empezar un trabajo desde cero. Hay que empezar un trabajo de cero. Entonces y no nos cansamos de hacer el trabajo que tenemos que hacer, porque es Dios a través de nuestras vidas. Nosotros solamente tenemos que estar dispuestos, ponernos a disposición y que Dios fluya, porque no es la vida de mi esposo ni mía, sino que es Dios a través de nosotros. Amén. Entonces no le podemos quitar ese privilegio a Dios de no estar en el lugar correcto, en el momento correcto, en el Amén. Tiempo exacto. Amén. Amén. Amén, porque Dios necesita de nosotros. Somos el instrumento, somos las vasijas de Él para impartir lo que Dios quiere impartir. Así que como esta familia que estaba esperando al final, hubo alguien en que la pueda recibir, en que pueda estar orando y que puedan aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y no dejar pasar las oportunidades,
porque vienen las oportunidades y nosotros no tenemos que dejar pasar las oportunidades. Y cada vez que oramos por alguien, y lo pueden verificar con cada uno de los discipuladores, que siempre les digo, no conocen a Cristo, lo primero que tenés que hacer es que hacerlo recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Hacerle la confesión de fe, que reciba, porque si no podemos orar, podemos ministrarlo, pero no sucede absolutamente nada, porque el único que hace la obra es el Señor. Amén. Amén, amén. Así que siempre que venga a nuestras manos una vida, tenemos que estar atentos a eso. Tenemos que estar atentos a eso. Entonces Jeremías dice, pero ahora parecía como que Dios no lo escuchaba, parecía como que Dios estaba ausente. Viene la queja de Jeremías, ¿Por qué? Se dejó agobiar, porque él tuvo un corazón, se manejó emocionalmente por lo que el pueblo estaba viviendo, por lo que no estaban escuchando. Entonces estaba, cuando yo no tengo que pararme en esas cosas. No tengo que pararme en esas cosas. Obviamente que tenemos sentimientos y que todos tenemos emociones. Los sentimientos está bien, pero las emociones que van y vienen, es donde nosotros tenemos que controlarlas. Tenemos que controlarla ¿con quién? Con el Señor. Amén. Es el único que nos va a dar el equilibrio justo, el equilibrio exacto. No Amén. Pensar de más, sino a ir a Él, con nuestras cargas, con nuestras preguntas, con nuestras quejas, ir a Él. Es la única forma de salir airosos de cada situación. Pero tenía que seguir predicando de todas maneras, a pesar de todo lo que pasaba, a pesar de sus ardientes ruegos, la gente nunca se arrepentía. Le pasaba a Jeremías y pasa ahora. Amén. El arrepentimiento es algo que la gente no está, pero que no quiere decir que no vaya a ser, porque es Dios obrando. No tenemos que dejar ninguna causa por perdida. Busca, Silvi, Jeremías 15:18. Amén. A ver, 15:18. ¿Lo tenés? Léelo. Amén. Jeremías 15:18. Amén. Y la palabra del Señor dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? No admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como agua que no son estables. Es Jeremías hablándole a Dios, es Jeremías lamentándose, porque no estaban saliendo las cosas como Dios le había dicho, ¿no? La gente no estaba escuchando, se encontraba con una pared, la gente volvía a cometer siempre los mismos errores, el pueblo se metía en más y más problemas, el pueblo era cada vez más incrédulo, el pueblo no se arrepentía, no había arrepentimiento. Entonces él le dice el lamento de Jeremías, y pensar que nosotros leíamos en el capítulo 1 que dice que él fue elegido desde el vientre de su madre, elegido para ser un profeta de Dios, aún antes que se formara en el vientre de su madre, aún antes de que su madre lo diera a luz, proclamaba el juicio venidero de Dios y advirtiendo a Israel de las consecuencias del pecado, ¿no? Ya venía, él estaba en el vientre con un propósito, y el propósito de Dios para Jeremías era que se levantara como su profeta y que le dijera y que le advirtiera a Israel de las consecuencias del pecado, porque todos lo sabemos que el pecado tiene consecuencias. Cuando una persona comete pecados y parece que absolutamente no pasa nada, ese no pasa nada no existe, porque sí tiene consecuencia. Uno cree que va por la vida libre, que hace las cosas, y vos decís, pero si yo soy obediente, estoy arraigado a su palabra, me congrego, cumplo con todos los mandatos, le creo al Señor, cada día me despojo de todas aquellas cosas y veo que los demás caminan de una manera incorrecta, que hacen todo esto más para los jóvenes, ¿no? Que pueden venir a influenciarnos como que todo está bien, que del otro lado, que del otro lado la juventud está perfecta, aunque esté lejos de Dios, y eso es una gran mentira, porque todo tiene consecuencia. Todo aquel que está alejado de Dios, todo aquel que no viene a Dios, tiene consecuencia sus actos, tienen consecuencia sus decisiones.
las que nosotros tenemos consecuencias de bendición son las decisiones que tomamos en Dios, son lo obediente que nosotros somos a Dios, el reconocimiento a Dios y su soberanía, el estar creyendo a su palabra y a sus principios cada día, en anhelar cada día más de Él. Así que bueno, y Jeremías estaba destinado desde el vientre de la madre, desde el vientre de su madre, porque Dios lo iba a levantar como profeta, y él decía que no sabía hablar, que no iba, y bueno, y Dios le dijo, no es la persona, sino que es Dios. Amén. Dios necesita corazones dispuestos, Dios necesita vidas dispuestas para predicar su palabra. Él con un corazón suficiente. Entonces decíamos en un principio que cuando está la corrección se ve el corazón el verdadero corazón de las personas, porque hay muchas personas que no les gusta la corrección, entonces que se paran de mano o que te dicen por qué lo venís a corregir y todo. Y yo hablaba el día domingo y decía, yo lo tengo a Facundo y la tengo a Mora, que son mis hijos, y yo a ellos les puedo llamar la atención, los puedo corregir. Muchas veces no los corrijo pasivamente, sino que a veces los corrijo con voz más alta, y son mis hijos y no se enojan conmigo, aceptan la corrección porque son hijos, aceptan lo que les estoy diciendo porque saben que viene de su mamá y que su mamá quiere lo mejor para ellos, lo aceptan, no se enojan, y eso es lo que tenemos que lograr en lo espiritual, nosotros como hijos de Dios, que cuando venga la corrección de parte de Dios, no decir, no, esto no es para mí, esto es para otro que se está portando, no, cuando la palabra fluye, cuando la palabra está, todos tenemos cosas que erradicar definitivamente de nuestras vidas y todos necesitamos corrección día a día, nadie está exento de la corrección, amén. Anhelaba el día que Israel abriera sus ojos. Jeremías anhelaba que Israel abriera sus ojos y que entendiera la gravedad del pecado y que fuera a un arrepentimiento sincero. Hablábamos la otra vez del arrepentimiento genuino, y eso es lo que estaba haciendo Jeremías, que él quería que abran sus ojos, que puedan entender la gravedad de lo que estaban haciendo, el pecado que estaban cometiendo, y tener un arrepentimiento sincero. Pero cuando hay incredulidad, cuando no se cree a la voz del profeta, entonces no va a haber arrepentimiento. Cuando hay incredulidad no va a haber arrepentimiento, y cuando hay incredulidad se va a seguir en el pecado, porque no se cree que el pecado trae consecuencias, porque no creen, ¿no? Era como hablar a una pared, lo dijimos, nadie hacía caso. Parece como que estuviésemos hablando actualmente, y él decía que esto transcurrió en el año 13º. Estamos en el 2020, en el siglo XXI, y parece como que estamos hablando actual, ¿no? Actual, que era como hablarle a una pared. No viste que no se tocaron muchas veces en ministrar a alguien y que los miran y lejos de mí, que no me estoy burlando, sino de que tienen el corazón tan cerrado y que metieron ideas equivocadas en su cabeza, en su corazón, y por más que vos le hables una verdad de Dios, no se inmutan. No se inmutan. Es el corazón de Jericó que hablaba Dios a través de la vida de mi esposo, un corazón cerrado. Un corazón cerrado, ¿no? Un corazón que está cerrado, un corazón ciego, y decía Dios a través de la vida de él, un corazón ciego que abraza cualquier cosa, ¿no? Abraza cualquier cosa. Entonces, siempre vos pretendés que escuche, vos decís, pero si para mí es tan fácil creer, para mí es tan fácil apoyarme en el Señor, o a veces se presentan situaciones difíciles, pero no dejo de confiar en Dios, no dejo de creer en la fidelidad de Dios, ¿cómo puede ser que no se dé cuenta?
es que ahí está, porque son dos corazones completamente diferentes, pero no quiere decir que Dios no pueda hacer algo. Entonces nosotros tenemos que seguir impartiendo hasta que se rompa ese corazón de piedra y se transforme en corazón de carne, que pueda entender los planes, los propósitos, los deseos de Dios para cada uno de nosotros, mientras haya tiempo. Mientras haya tiempo. Algunos, como los hombres de Anatot, lo amenazaban a Jeremías. Como hoy a nosotros no nos quieren escuchar o tal vez recibamos burlas, o ahí viene, bueno, como siempre decimos, ¿no? Muchas veces uno recibe burlas, más los jóvenes en este tiempo en el cual no quiere decir que los adultos estén exentos, pero es como que los jóvenes si dicen de venir a la iglesia o si dicen que van a la iglesia o que se congregan o que sirven, muchos sufren burlas, ¿no? Muchos son burlados, muchos se ríen, bueno, y le pasaba lo mismo a Jeremías, que los propios hombres de donde él había nacido lo amenazaban con aplastarlo directamente. No, otros no lo querían ni escuchar, decían que era un molesto, que era un insoportable, y él sufría esto a causa de la obra de Dios, no porque Dios así lo quería. Porque cuando uno está en obediencia, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, las cosas no se van a presentar generalmente fáciles. Entonces van a venir cosas, pero nosotros no tenemos que dejar de confiar en la fidelidad, en la soberanía y en la... ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende del otro lado? Yo no tengo el chat. Ustedes me están entendiendo. Yo veo que está todo en silencio, pero en el nombre de Jesús, por favor, si se entiende. Están comentando. Amén. Muchos amén en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Todos también, todos los amigos de Jeremías se habían marchado, no había quedado absolutamente nadie a su alrededor, porque él estaba haciendo la voluntad de Dios, no había absolutamente nadie. Y muchas veces nos va a pasar que estamos completamente solos y que no tenemos a quién preguntarle ni a quién que nos dé explicación de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces él quería que alguien esté ahí en ese momento, buscar a alguien para que alguien le explicara la actitud de Dios en ese momento. Y le pedía de alguien, de que alguien le diga, como así nosotros también nos sucede muchas veces, queremos que alguien nos dé una palabra de parte de Dios para entender lo que está sucediendo. Y muchas veces nos olvidamos de ir a Dios. Nadie va al Señor, que es el único que nos va a clarificar el panorama, que es el único que nos va a poner el colirio, que es el único que nos va a abrir el entendimiento, que es el único que nos abre camino y que es el único que acomoda todos nuestros pensamientos. Amén. Entonces él le pregunta, ¿no? Y como lo leía en el pasaje, en el capítulo 15, en el verso 18, él le pregunta. Y entonces le pregunta por qué, y no sé qué decía, a ver, decímelo, Silvita, en el pasaje, en el capítulo 15, verso 18. Amén, dice la palabra del Señor. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? ¿No admitió curación? ¿Será Amén. Para mí como cosa ilusoria, como agua que no se establece? Como agua que no se establece, ¿no? Amén. Entonces dice, uno pregunta a veces, ¿no? Y dice, ¿por qué? El por qué esto, el por qué aquello, el por qué suceden estas cosas, por qué no se reacciona de esta manera, por qué viven como si nada pasara, ¿no? Entonces uno tendría que preguntarse en ese momento qué es lo que quiere Dios, ¿no? Y no enfocarse tanto en lo que está sucediendo o en la no aceptación, sino qué es lo que quiere Dios, qué es lo que está queriendo Dios, porque nosotros como personas que somos utilizadas por el Señor y que somos instrumentos en sus manos, no tenemos que pararnos en lo que pasa alrededor nuestro o cómo reacciona la gente, sino que es pararnos y preguntar qué es lo que quiere Dios.
dónde nos quiere llevar el Señor, qué es lo que quiere hacer, a dónde, que nos dé la salida, que nos dé el camino, ¿no? Que nosotros sabemos cuál es el camino, pero que nos diga por dónde, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? No preguntar o pararnos en lo que, cómo reaccionan los demás o cómo los demás se comportan frente a nosotros, sino qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios quiere hacer en este ambiente difícil, qué es lo que Dios quiere hacer en estas condiciones, qué Dios quiere hacer con estas personas que están cerrando su corazón. Hay algo que Dios quiere hacer, hay algo que Dios quiere hacer. Afortunadamente Jeremías no se queda con ese lamento, sino que quiso conocer el propósito de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aferrarnos cada día, conocer el propósito de Dios en cada cosa, conocer el propósito de Dios. Y dice el libro de Jeremías, que es texto cabecera nuestro, de nuestra casa ministerial Tiempo de Esperanza. Amén. Y Él, los planes que tiene para con nosotros no son de mal, sino que son de bien. ¿Para qué? Para darnos el fin. Amén, amén. Entonces nosotros tenemos que pararnos en eso, en el propósito de Dios, en el propósito de Dios para con cada vida. Fue a Dios con todo. Eso es lo bueno que hizo Jeremías. Después de la queja, dijo: voy a Dios, voy a Dios con todo, con todo. Lee, Silvita, Jeremías 15, del 15 al 18. Amén. Jeremías 15 al 18. Amén. Y la palabra del Señor dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Ahí el 18 dice: 18. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada. No admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como agua que no son estables. Eso era lo que le estaba pasando a Jeremías, ese era el lamento, pero él va al Señor, él sabía una cosa, es saberlo teóricamente, una cosa es que Dios se lo haya dicho, y otra muy distinta es verlo. Nosotros sabemos muchas cosas en teoría, sabemos del pecado, sabemos del error, sabemos de la desobediencia, sabemos de las consecuencias y todo, sabemos, pero otra cosa muy distinta es verlo cuando una vida está derrapando, cuando una vida se está equivocando, cuando una vida se está destruyendo. Una cosa es saberlo y otra cosa es verlo. Santo. Y ahí es donde nosotros no tenemos que flaquear, nosotros no tenemos que dejar ninguna puerta abierta. Amén. Los habitantes sufrían de sequía porque a consecuencia de toda la desobediencia, a consecuencia del pecado, a consecuencia del no arrepentimiento, a consecuencia de no restaurarse, si no hay arrepentimiento tampoco hay restauración, y si no se sale del pecado tampoco hay restauración, y si no hay obediencia, si hay desobediencia, no hay restauración. Amén. Entonces los habitantes, ¿qué pasaba? Sufrían de qué? De sequías severas, no sequías que no pasaba nada, no, sequías severas, como consecuencia de qué? De la rebeldía, porque cuando uno transgrede todas las cosas de Dios, cuando uno hace caso omiso a la voluntad de Dios y a su palabra, que entran en rebeldía. Entonces sufrían de la sequía. Jeremías vio a las mujeres sacando baldes vacíos de los pozos que se habían secado. Es impresionante, ¿no? Porque Él es la vid, el Señor es la vid verdadera, el Señor es nuestra fuente, en Él no tenemos sed jamás, porque Él es el que nos sacia nuestra sed, ¿no? Qué tremendo que
no haya agua en los pozos, porque no era porque Dios así lo quiso, Dios se lo había advertido, Dios había dado advertencia a través de la voz de su profeta, y todos hicieron caso omiso a la voz de su profeta, no hicieron caso como hoy lo hacemos en día y hablamos, los discipuladores no cesan de predicar el mensaje de salvación, no cesan de ir a buscar a aquel que está en problemas, aquel que está no conectándose, aquel que está en situaciones que uno sabe que son difíciles, y entonces se va y se dice y que vos ves que ahí se queda, que vos ves que ahí no está el agua viva del Señor trayendo vida a ese cuerpo, ¿no? Que vos ves todo la sequía que hay, que ves que no está el Señor, que no está Dios obrando. Entonces es muy difícil a veces en ese ambiente creer en la fidelidad, pero nosotros no tenemos que perder de vista eso, no tenemos que perder ni un segundo que Dios es fiel, y no tenemos que perder ni un segundo que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un plan para con cada persona, y no tenemos que bajar los brazos, sino que tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir perseverando y golpeando y golpeando y golpeando con la palabra, que es la viva, que es la eficaz y que es la única que abre donde nadie puede abrir, su palabra penetra. Amén. Lo que quisieron cultivar, y también lo que querían cultivar era en vano, porque no crecía vegetación, no había absolutamente nada. Lo podemos ver en los capítulos que siguen, en el capítulo 14, no me quiero detener mucho, ustedes después lo leen, no sé la hora que es, tenemos un tiempito todavía. Tenemos un tiempito todavía, pero no podían ni cultivar siquiera, porque era en vano, no crecía vegetación. Miren lo que era tan seco, y a veces vemos una persona así, la vemos tan seca que todo lo que nosotros sembremos, que todo lo que nosotros le digamos no hace absolutamente nada en la vida, ¿no? Es como el enemigo arrastra a las personas, y las personas también compran lo ilusorio, lo vano, lo que no tiene asidero, compran para su vida, y esto trae graves consecuencias que cierran completamente su oído, que cierran completamente su corazón, que hay sequedad, que no hay vida, que no hay corriente, que no hay absolutamente nada. Pero Dios tiene un propósito, así como hizo, como dio vida en el valle de los huesos secos, también Dios, donde hay sequedad, puede dar vida. Así que nosotros tenemos que seguir perseverando, que esas cosas que vemos, que esas cosas que vienen para desestabilizarnos, para no seguir hablando de Dios, para no seguir hablando del arrepentimiento, porque decía Dios a través de la vida de mi esposo, que muchas veces le dijeron, no es muy duro, no es muy duro el mensaje, no está hablando cosas que tal vez alejen a las personas, y nosotros en este tiempo es donde no tenemos que callar, la única forma que las personas lleguen a Dios es en el arrepentimiento. La única forma que las personas conozcan de Dios es saliendo de la incredulidad. Amén. Y la única forma en que caminen bien es saliendo de la desobediencia. Amén. Entonces, a diferencia de muchos personajes que hemos leído a lo largo de la Biblia, de la palabra de Dios, que pecaron por tontería, que pecaron por ambición egoísta, por estupidez, el cuestionamiento surge de un corazón tierno, porque Jeremías no tenía un corazón malo, Jeremías no había pecado en él, no tenía un corazón malo, surge de un corazón tierno, de una frustración sincera, porque él estaba frustrado porque la gente no estaba escuchando la voz de Dios, no estaba escuchando lo que Dios envió a decir. Entonces estaba en una mezcla de dolor, en una mezcla de desesperación que muchas veces a uno le agarra, ¿no? Una mezcla de dolor, de desesperación. Entonces uno empieza a razonar más y las palabras empiezan a refutar en nuestra cabeza. Uno empieza a razonar más
de lo que Dios está diciendo, ¿no? Y nosotros no tenemos que razonar, nosotros estamos para creer. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Si Dios dijo que va a estar con nosotros, Él va a estar. Amén. Si Dios dijo que de donde no hay vida, Él va a dar vida, Gloria a Él lo va a Dios. hacer. Si Dios dijo que Él va a libertar, va a libertar. Amén. Si Dios dijo que va a restaurar, Él va a restaurar. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, Amén. es un tiempo para no quedarnos quietos, es un tiempo para no quedarnos estáticos, es un tiempo para que nosotros avancemos. No es un tiempo para quedarnos en la tibieza, no es un tiempo para quedarnos en la angustia, no es un tiempo para quedarnos en a ver si uno hace, si el otro no hace. No, todo lo que venga a nuestras manos de parte de Dios tenemos que hacerlo. No tenemos que cansarnos de hacer la voluntad de Dios, a pesar de que muchas veces no nos respondan de la misma manera. Nosotros tenemos que seguir adelante. Amén. Amén. Cuando Dios no satisface nuestras expectativas, cuando Dios no satisface las expectativas de las personas o nuestras propias expectativas equivocadas, nos engañamos a nosotros mismos. Muchas veces nos manejamos: si Dios no hace esto en mi vida, si no hace aquello en mi vida, nosotros nos engañamos a nosotros mismos de como Él no lo hizo, nosotros nos engañamos diciendo, bueno, si Dios no cumplió con esto que dijo en mi vida, voy a esperar un tiempo, voy a parar un poco, me voy a quedar quieto. Y no, nosotros no nos engañemos a nosotros mismos con nuestros propios pensamientos. ¿Qué, papi? Regular, dice el apóstol, ¿no? Que nosotros regulemos las cosas. ¿Por qué? Porque Dios no cumplió con nuestras expectativas. Entonces nosotros regulamos, ¿no? Nos ponemos ahí en modo quieto, y entonces nos engañamos a nosotros mismos, en definitiva. Porque los únicos engañados somos nosotros, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias formas, con nuestros propios pensamientos, ¿no? Como lo dije. En la incredulidad se aceptan conceptos erróneos, creados por nuestros propios deseos, temores e inseguridades. Perdón. Cuando hay incredulidad, se aceptan conceptos erróneos. ¿Por qué conceptos erróneos? Porque los creamos con nuestros propios deseos, con nuestros propios temores y con nuestras propias inseguridades. Amén. Amén. Perdón, estaba tomando un poquito de agua. El juicio erróneo de Jeremías en cuanto a Dios se muestra en su queja. Y muchos de nosotros también hacemos un juicio erróneo con Dios cuando nos quejamos. Porque Dios nos dio todo en su palabra, y Dios nunca nos dijo que nos iba a dejar solos. Entonces muchas veces hacemos un juicio rápido de cómo no pasó esto cuando Dios no cumple con nuestras expectativas, y nos empezamos a quejar. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan, o como nosotros pensábamos que iban a salir, entonces ahí empieza la queja, empieza la quietud, empezamos a regular, como decía mi esposo, empezamos a hacer, a quedarnos quietos, ¿no? A no hacer más allá, porque no se cumplió con las expectativas. Y nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios, estamos para creer en el propósito que Dios ya estipuló para cada uno de nosotros. Amén. Y nos tenemos que mover en eso. Amén. Por su incredulidad temía por él y por Judá. Por la incredulidad, temía siempre por él y por Judá. En la realidad de sus sentimientos eran tan parecidos a la actitud de Judá que a la apostasía. O sea, todo lo que él quería que Judá, que Israel supieran de parte de Dios, todo lo que él iba a hacer o hizo durante todo el tiempo de parte de Dios, llevar a Israel al arrepentimiento, llevar a Israel a la restauración. ¿Qué pasó? Eso, cuando no se cumplió con las expectativas humanas, porque divinas ya sabemos, humanas, entonces ¿qué hizo? Él entró en incredulidad. Todo lo que él predicaba le pasó a él.
todo lo que él predicaba y los demás no lo aceptaban, le pasó a él. Entonces, uno obediente, uno que era fiel, uno que caminaba bien, porque no se cumplió las expectativas, porque no le salió las cosas como Dios dijo que iban a salir, entonces, ¿qué hizo? Se volvió incrédulo él también. Se volvió incrédulo. Entonces parece irónico, parece irrisorio que el mismo que le dejó, que el mismo que habló y dijo del arrepentimiento, ahora tenía que arrepentirse él. Entonces no era porque él tenía un corazón malo, sino que se dejó manejar por sus emociones, por todas las cosas que estaban aconteciendo, porque no estaban escuchando lo que él venía a decir de parte de Dios, porque se encontraba con una pared, porque se habían alejado sus amistades, porque lo querían matar, porque lo querían aplastar, porque nadie tenía una explicación para darle. Y muchas veces nos vamos a encontrar solos, muchas veces nos vamos a encontrar en momentos en que miramos para un lado y no tenemos a nadie, en momentos que miramos para el otro y no tenemos absolutamente para nadie, pero a donde nosotros tenemos que dirigir nuestros ojos es al cielo, es mirar siempre al Señor, nosotros poner el colirio, y es un nombre que le di Agustina para el emprendimiento, que es Elianay, que siempre lo digo mal, pero dicen a ella, siempre digo mal el nombre, pero está, entonces nosotros siempre tenemos que mirar Elianay, que significa el Dios de mis ojos. Nosotros siempre tenemos que mirar con Dios a través de nuestras vidas. Es el Señor el que tiene que estar en nuestros ojos, es sus pensamientos, es sus planes, es sus palabras, es sus propósitos, es sus bendiciones. Nunca tenemos que mirar con nuestros ojos naturales, porque nuestros ojos naturales nos engañan. Nunca tenemos que mirar a través de nuestras expectativas personales, sino que tenemos que esperar en el Señor, porque nuestras expectativas nos pueden confundir. Nosotros, obvio que tiene que haber expectativas, pero tienen que estar alineadas a la luz de la palabra. Si nuestras expectativas están fuera de la palabra y están fuera del propósito de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Aleluya. Y entonces ahí empezamos a flaquear, empezamos a bajar los brazos, empezamos a quedarnos quietos, empezamos a meternos con lo que no tenemos que meternos, y a veces terminamos siendo igual que los que nosotros les estábamos predicando, que les estábamos impartiendo la palabra. Amén. Sí. ¿Se entiende? Amén. En el nombre de Jesús? Amén. Gloria a Dios. Amén. Jeremías tan obediente hasta que ese momento tropezó con una pequeña fisura que había en su creencia en Dios. Entonces venimos bien, venimos caminando bien, venimos avanzando bien, venimos apasionados, venimos motivados, venimos arraigados, venimos firmes, estamos, hacemos, deshacemos y estamos continuamente hasta que por algo que no satisfizo, se dice, ¿no? Satisfizo, algo que no nos dio satisfacción, entre una pequeña fisura. Sí. Y basta una pequeña fisura para que todo lo que veníamos haciendo en un segundo quede ahí inconcluso. ¿Todo por qué? Por quedarnos quietos, por estar escuchando cosas que no tenemos que escuchar. Si Dios dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer a su tiempo, en su tiempo, y de la forma que Dios quiere, de la forma que Él quiere, Él lo va a hacer. Entonces no podemos permitirnos ni una pequeña fisura. Pero en una tierna, pero Dios, como es Dios, en una amonestación que le hace a Jeremías, sella esa grieta. Como así continuamente Dios nos está exhortando, nos está alentando, nos está impartiendo de su palabra y está amonestándonos a través de su palabra para que nosotros volvamos en sí. Nos está hablando de los colirios, de los diferentes colirios que tenemos que ponernos para erradicar todo mal pensamiento, todo razonamiento humano que no sea nuestro, sino que sea
de Dios, entonces ¿qué hace Dios en esa amonestación? Cuando, como lo hizo con Job, que volvió en sí, que dijo, ahora mis ojos te ven, de oídas había escuchado, mas ahora los ojos lo empezaron a ver. Y así nosotros en diferentes situaciones vemos la fidelidad de Dios, vemos que a pesar de que haya muchos ambientes difíciles y que muchas cosas se interpongan, cuando uno hace la voluntad de Dios, no tenemos que cesar, no tenemos que quedarnos quietos, sino que tenemos que avanzar, porque Dios viene con su amonestación, con su exhortación, con su palabra viva, a sellar cada grieta, a restaurar aquello que quiso ser dañado. Dios nos viene a reenseñar la humildad en el corazón de cada uno de nosotros. Y eso es lo que está haciendo en este tiempo con muchas personas, nos viene a reenseñar, viene a restaurar, viene a poner vida a aquello que no tenía vida, viene a que miremos mucho más allá de lo que nuestros ojos naturales ven, ¿no? A veces, muchas veces no es fácil someterse a los planes, a la incondicionalidad de Dios, muchas veces no es fácil, muchas veces no es fácil. Si nuestra fidelidad y voluntad de Dios dependen del éxito, ¿por qué? Porque si nosotros dependemos de que tengamos, es una palabra que siempre dice el pastor que no le gusta usar, el éxito, ¿no? Pero los resultados, vamos a ver, si nosotros dependemos de los resultados, si nosotros hacemos las cosas para ver los resultados, ahí estamos en un grave problema. Porque la fidelidad de Dios no depende del resultado. Entonces ahí es donde no nos tenemos que parar. Nosotros sabemos que dice que su palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces nosotros tenemos que saber que va a haber añadidura. Cuando uno es obediente, cuando uno persevera, cuando uno cumple con el propósito por el cual Dios lo envió, cuando uno camina en obediencia, cuando uno lo reconoce a Dios, cuando uno perdona a sus enemigos, cuando uno ora por los enemigos, cuando uno sabe del amor de Dios, lo reconoce, entonces ¿qué? No esperamos según el resultado, voy a ver si le soy fiel al Señor o no le soy fiel. Porque no está en nuestra potestad hacer eso, porque sabemos que nos va a ir mal, que vamos a abrir una fisura en nuestras vidas en el cual el enemigo se mete a hacer estrago, porque el enemigo no tiene ninguna herramienta excepto la que nosotros le demos. Las únicas herramientas que él puede utilizar es la que uno mismo se las da. Por eso dice que no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos pequeñas puertas donde él viene a hacer estragos. Entonces está en nosotros. Nuestra obediencia debe basarse en el conocimiento de Dios. Santo. Nuestra obediencia tiene que basarse en el conocimiento de Dios, conocerlo a Él cada día, conocer de sus planes, conocer de sus propósitos, conocer de su soberanía, como lo veníamos diciendo, conocer de su palabra, conocer lo que Él tiene para nosotros, pero no pararnos por lo que Él tiene, sino por lo que realmente Él es, por lo que Él significa en cada uno de nosotros, porque muchas veces nos paramos en lo que vamos a recibir de Dios y no en lo que significa para nosotros, en lo que realmente Dios significa para nosotros, porque Dios es la vida, Dios es el cambio que produjo el cambio en nosotros, es el que nos abre el entendimiento cada día, es nuestro motor, es nuestra alegría, es nuestro gozo, es nuestra paz, es todo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, en nuestra obediencia debe basarse en el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que ir siempre al conocimiento de Dios. Por eso Jeremías sale de la queja y reconoce, llega al reconocimiento y puede ver que la fidelidad de Dios en medio de cada dificultad, como así nosotros también naturalmente lo hemos visto y lo estamos viendo, la fidelidad de Dios, que Dios nunca nos desampara, que Dios siempre cumple el cometido en cada palabra que fue impartida, en cada palabra que fue enviada, que estos meses que hemos sembrado, que estos meses que hemos servido con pasión, que estamos en su servicio, no estamos
estamos esperando las bendiciones, no estamos esperando los resultados, sino que estamos confiando de que Dios, Él va a añadir cada una de las cosas conforme a sus riquezas en gloria, todo lo que hizo en cada uno de nosotros y lo que va a seguir haciendo. Amén. Cerramos con Jeremías 16:21, si lo podés leer, Silvita, 16:21. Amén. Ahí lo busco. 16:21. Y la palabra del Señor dice: por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Amén, amén. Entonces dice, por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez y les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Amén. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Dios siempre da oportunidades para que conozcan de su poder, para salir del error, para salir de las diferentes situaciones. Dios cambia vidas y Él es el cambio que nunca cambia. Él produce el cambio, pero Dios nunca cambia. Amén. No muta, no hay sombra de variación. No es que hoy dice una cosa y mañana dice otra y pasado otra. Dios es el único que se mantiene firme, es el único que se mantiene fiel. Por eso nosotros tenemos que cada vez mirar al Señor, porque si miramos las circunstancias, si miramos los errores de los demás, si miramos las formas de proceder de los demás, entonces nos estancamos y no estamos mirando a través de Dios, sino que estamos mirando a través de las circunstancias, a través de alrededor, y no estamos en la soberanía, no estamos mirando el conocimiento, al conocimiento de Dios, que es lo que nosotros tenemos que tener cada día, ir a Él, conocer cada vez más de sus principios, conocer más de sus prodigios, conocer más de sus maravillas, conocer que es un Dios soberano, conocer que es un Dios justo, conocer que es un Dios compasivo, conocer que es un Dios que es confiable, conocer que es un Dios bondadoso, conocer que es un Dios que no tiene reservas, que Él está continuamente esperando que vayamos a Él, que entreguemos nuestras cargas, que entreguemos nuestras quejas, que entreguemos nuestros enojos, que entreguemos nuestras iras, que entreguemos nuestro cansancio, que entreguemos aquellas cosas que no entendemos. No esperemos que los demás reaccionen de la misma manera que nosotros podemos reaccionar frente a un problema, a una circunstancia, porque cada persona es individual, a todos se le habla de la misma manera, pero no todos reciben el mensaje. No porque Dios así no lo quiera, sino porque depende de cada uno, pero como lo dijimos desde un principio, Dios no da ninguna causa perdida, Dios no da nada por perdido, así que nosotros solamente cada día no aflojemos, no nos estanquemos, no permitamos que la tibieza se apodere de nuestras vidas, porque Dios a los tibios no los reconoce, Dios a los tibios los vomita, Dios no los tiene en cuenta. Entonces es un tiempo en el cual nosotros tenemos que permanecer más calientes que nunca, donde nosotros tenemos que permanecer fiel, donde no podemos perder ni un segundo lo que Dios está haciendo, donde más tenemos que perseverar, donde más tenemos que congregarnos, donde más tenemos que escuchar de su palabra. Tenemos que poner por obra, no solamente que quede como algo que escuchamos, sino ponerla por obra, donde más tenemos que estar en las reuniones. Silvia siempre me dice, hay hermanos que quieren anotarse, vos anotalos en todas las reuniones, Si hay alguien que necesita el lugar porque no vino, vamos a hablar con los hermanos y le vamos a pedir el lugar, como lo hemos hecho ya, y los hermanos muy amablemente han cedido el lugar. Entonces este es un tiempo para aprovechar, es un tiempo donde no nos podemos quedar estáticos. Ya estuvimos en casa estáticos durante 7 meses, donde solamente teníamos un medio que era a través de las redes sociales para salir, y este es un tiempo en donde nosotros no tenemos que bajar los brazos. Es un tiempo donde más tenemos que poner las manos en la obra, donde más tenemos que predicar las buenas nuevas
de salvación, así como esas 5 almas que recibieron a Cristo. Amén. En el final de la reunión en la vereda que nos vinieron a buscar, así hay muchas personas que están necesitando una palabra de Dios. Amén. Y nosotros que la tenemos no podemos relajarnos, no podemos estar dormidos, no podemos estar tibios, no podemos estar fríos, no podemos estar estáticos ante lo que Dios está haciendo y ante lo que Dios nos está hablando. Primeramente tenemos que trabajar en nuestras vidas para poder ayudar a las personas que necesitan imperiosamente de Dios. Una familia va a ser restaurada cuando Dios sea parte en su vida, cuando Dios sea el todo en la vida de una persona. Una familia va a ser libre cuando Dios esté en la persona, cuando Dios esté en ese hogar, cuando su presencia esté en ese lugar. Amén. Amén. Entonces es un tiempo precioso en el cual todo lo que viene de parte de Dios a nuestras vidas lo tenemos que poner por obra, lo tenemos que accionar. Primero tenemos que hacerlo con uno mismo, porque si nosotros mismos no salimos del error, si nosotros mismos no salimos de la desobediencia, si nosotros mismos no salimos de la incredulidad, muy difícilmente podamos ayudar a aquel que también necesita exactamente lo mismo que nosotros estamos necesitando. Entonces Dios es muy simple, es muy concreto en lo que dice, es muy concreto. Si hay una palabra, no puedo decir no me avisaron, no me dijeron, no supe. Dios manda a sus profetas, Dios manda a sus maestros, Dios manda a sus pastores, amén, Dios manda a sus evangelistas, Dios a predicar de su palabra. Está en nosotros abrir el oído, poner el colirio que corresponde y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. No podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos ahí estáticos a lo que Dios viene hablando, durante todo el tiempo, y por sobre todas las cosas tenemos que hacer memoria de cómo vinimos y en el estado en el cual estamos. Si nosotros tenemos y bajas en nuestras vidas, tenemos que revisar qué es lo que dejamos abierto, qué fisura dejamos ahí, y vieron que cuando hay una fisura se va perdiendo, y vos decís, ¿Dónde está? Y eso Dios lo está sanando, Dios está cerrando toda fisura a través de su palabra, a través de cada mensaje, a través de cada prédica, a través de cada palabra. Dios nos está exhortando, Dios nos está alentando a salir de toda confusión, a salir de toda apatía, a salir de todo letargo, a salir de todo aquello que nos detiene. Y hay algo que nosotros tenemos que cambiar, que erradicar, es nuestra forma de pensar. No es a nuestra manera, sino es a la manera de Dios. No es con nuestros propios razonamientos, sino que es con el razonamiento de Dios, con los planes de Dios. Hay un propósito de Dios para cada vida, para mi vida y para los demás. Entonces no podemos detenernos en lo que hacen o lo que dejan de hacer los demás o cómo se mueven. Es tiempo de que yo me mueva en los planes de Dios y en la perfecta voluntad del Señor. Amén. Amén. No podemos decir que no somos avisados, no podemos decir que no somos enseñados, no podemos decir que no somos instruidos, no podemos decir que no escuchamos, porque tenemos palabra a vida y por haber. Dios nos viene hablando en este tiempo y no se ha limitado el mensaje de parte de Dios. No es que lo suavizamos para un medio y le ponemos más potencia para otro medio. No, el mensaje es hablado de la misma manera. En los tres cultos parece que como que es un mismo, no es un mismo mensaje. Es un mensaje que te abre el entendimiento, porque en la primera reunión estás de una manera, en la segunda reunión estás de otra y en la tercera estás de otra, y el fluir del Espíritu Santo cumple el cometido en cada reunión, en cada reunión. Así que su palabra llega a los confines, su palabra penetra más allá. Entonces a todos nos confronta en las áreas en las cuales nosotros tenemos que erradicar. Por eso no podemos estar distantes, no podemos estar distraídos. Una palabra cambia el rumbo de una vida
vida, una palabra cambia un hogar, una palabra cambia una familia, una palabra de parte de Dios, porque también una palabra mal dicha, una palabra mal expresada, una expresión mal dicha cambia un hogar para mal y aleja a ese hogar, aleja a las personas de Dios. Entonces este es un tiempo para que seamos sabios, con los padres de la casa, como pastores de su casa, sean sabios en no alejar el mensaje de Dios en la vida de sus hijos, primeramente en uno, ¿no? En las mujeres sabias que edifican la casa, en apoyar al varón, en apoyar al pastor, y como mujeres sabias también en hacerles saber cuando están equivocados, hacerles saber cuando están en el error, no quedarnos en no decir absolutamente nada, porque Dios también nos va a demandar en su momento, porque cuando teníamos que hablar callamos, y no es un tiempo en lo que nosotros tenemos. Yo prefiero que me lo demande cualquiera menos que me lo demande Dios. Entonces, si una palabra viene a mi vida de parte de Dios, yo lo voy a decir. Tal vez muchas veces no puede gustar, muchas veces no puede caer bien, pero como siempre decimos, mientras yo no le falte el respeto, no estoy bien para caerle a nadie, sino que estoy para caerle bien al Señor. Amén. 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 Entonces, nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor. Siempre, siempre. Levante lo que se levante, presente lo que se presente, problemas personales que tengamos, problemas laborales que tengamos, problemas familiares, no tenemos que olvidarnos, más en este tiempo donde todo nos va a desenfocar, donde todo nos va a querer desestabilizar. No podemos decir que están bien las cosas cuando hay algo que yo tengo que ordenar, cuando hay algo que tengo que erradicar, cuando hay algo que tengo que corregir. Tengo que escuchar la voz de Dios y decir, sí, Señor, lo tomo, esto es para mi vida, esto es para mi vida. No puedo decir eso es para fulanito, eso es para mengano, porque ahí me estoy equivocando. El primero que la tengo que recibir soy yo. Amén. Damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este día.